Villa Elisa es sin duda la joya de la corona patrimonial de Benicàssim y de un tiempo a esta parte, además de ser un espacio rehabilitado, también es un espacio que acoge exposiciones. Precisamente hoy nos hemos venido a esta sala de exposiciones de Villa Elisa para hablar de una exposición titulada De Picasso a Barceló. Esta exposición tiene que ver o viene de la mano de Arte Contemporáneo Gangma, que es un centro de referencia a nivel nacional creado hacia 2002 y que lleva exposiciones no solo por toda la geografía española, sino también fuera de nuestras fronteras. La exposición es un recorrido por la obra gráfica o la obra múltiple, más o menos con una periodicidad de 100 años, desde Picasso, ese gran artista referente en el arte contemporáneo en España, hasta Barceló, uno de los artistas que todavía hoy está trabajando y está en activo. Si les parece, me acompañan y vamos a hacer este recorrido, empezando, como les decía, por Picasso. Picasso sabemos que realizó su primera litografía en 1919, pero sí que es cierto que a partir de los años 40, hacia 1945, se dedicará de lleno a trabajar y a investigar las posibilidades de la obra gráfica, de la obra seriada, grabados, litografías. Esta, por ejemplo, es una pieza de la Suite 156, que es la última serie de grabados que realizó este ya nonagenario artista malagueño, y es una suite dedicada fundamentalmente a la relación que él además trabajó mucho entre el artista, entre el pintor, al que vemos precisamente con sus útiles, con la paleta, con los pinceles y la modelo. Pero no es el único artista que trabajó durante estos primeros años de las vanguardias históricas. Tenemos aquí detrás precisamente una de las obras de los artistas internacionales, como es Marc Chagall, al que conocían como el Picasso judío. Marc Chagall, de origen bielorruso, tenía también una obra enmarcada en esas primeras vanguardias, o conocidas como vanguardias históricas. ¿Qué tienen en común estos artistas? Pues que la mayoría de ellos acudió al foco en ese momento cultural, que no era otro que París. Y aunque había diferentes talleres y diferentes espacios de trabajo, quizá fueron los talleres Mougelot aquellos que acapararon mayor número de artistas y más importantes. De hecho, uno de los hilos conductores de esta exposición es que la mayoría de artistas que aparecen aquí van a trabajar en esos talleres. Concretamente, en el caso de Picasso, con los talleres Mougelot, su relación después continuará con 3 generaciones de artistas españoles. De estos primeros tiempos también podemos nombrar a otro artista español referente también en las vanguardias, en este caso en el surrealismo, que no es otro que Salvador Dalí. De Salvador Dalí esta exposición contempla 3 piezas y, por ejemplo, esta es una de las piezas más interesantes, es de su serie Los Enamorados, que es una serie que Salvador Dalí dedicó a aquellas parejas a lo largo de la historia famosas. Esta, por ejemplo, es Adán y Eva, en ocasiones pues pintó a Marco Aurelio y a Cleopatra y a muchas parejas, porque para él la relación de pareja podía también, o a través de la relación de pareja, se podía alcanzar el éxito y el poder. De este grupo de artistas de estos primeros años del siglo XX acabaríamos con Joan Miró, un artista catalán también ligado al surrealismo, pero desde un punto de vista más infantil, con esos colores primarios, con esa paleta tan característica de Miró. Después, la exposición abarca, como les decía, es cronológica. Hay un segundo bloque en el que participan artistas a partir de los años 40. En esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, después también de la posguerra española, surgen movimientos sobre todo ligados a la abstracción. Vamos a tener aquí Chillidas, Tapies, Canogar, Sauras. A mí, por ejemplo, me gustaría destacar estas piezas de Tapies, de Antoni Tapies, este artista catalán que trabajó diferentes técnicas, pero sobre todo supo muy bien conjugar lo que sería el arte povera, el arte del desecho, cartones, telas, maridado o ligado con la pintura más tradicional. Así que tenemos aquí, evidentemente en el grabado no se pueden ver ese uso de mezcla de técnicas, pero sí que es uno de los artistas más reconocibles de esta exposición, con en concreto dos piezas fantásticas. Este sería el segundo bloque de esos movimientos, como les decía, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ligados con el informalismo, con la abstracción lírica, con diferentes técnicas de la abstracción, pero no solo de abstracción vive esta exposición. Hay un tercer bloque que está dedicado precisamente a la escultura contemporánea y a la obra múltiple seriada. Y de este proyecto
o de este apartado, me gustaría nombrar sobre todo esta pieza de Miguel Berrocal, que es un artista malagueño, además muy ligado a la familia que ha formado esta colección de Gamma, al que les une también una relación muy especial, una relación de amistad. Este es un bajorrelieve, una pieza aparentemente sencilla, aparentemente simple, pero de una gran belleza, con un bajorrelieve muy sutil. Y quizá Miguel Berrocal sea uno de los artistas a lo mejor menos conocido por el gran público, pero en la historia de la obra múltiple muy importante. Fue uno de los artistas que revolucionó las posibilidades de la obra seriada, de la obra múltiple. Él trabajó en concreto también en unos talleres de Verona, en Italia, muy importantes, y tuvo representantes de su obra gráfica por diferentes lugares del planeta. Miguel Berrocal es un artista a reseñar dentro de esta exposición. Por cierto, les decía que en este segundo apartado, en este tercer apartado de la exposición, vamos a ver también cómo la obra gráfica, la obra múltiple, también se puede dar en escultura. Por ejemplo, de esta pieza se hicieron en concreto 100 series sobre esta caja de fumar. Muy curioso, es decir, que también hemos de interpretar esa obra múltiple con la llegada de la escultura. Hay una pieza muy original, muy divertida en esta exposición, que es esta pieza de Eduardo Arroyo, que es uno de los artistas pop español. Ahora hablaremos un poquito del pop art. Y esta pieza es muy divertida, representa a un fumador. Si ven ese alambre, representaría el humo que sale de la boquilla de ese cigarro. Una pieza muy, muy divertida dentro del lenguaje del pop art. Y luego después también hay otra pieza exquisita para mí de esta exposición, que es Pablo Serrano, es un guitarrista. Es una pieza ya con formas cubistas, muy alineada con ese movimiento del que prácticamente Picasso fue el gran ideólogo. Precisamente en la parte de atrás de la pieza se ve muy bien las marcas, los surcos que dejarían la guitarra con sus hilos, con sus alambres, con sus formas tan orgánicas. Es una pieza muy bella, de la que también, por cierto, se hicieron varias series. Y con el pop art de Eduardo Arroyo iniciamos la que será el siguiente bloque de esta exposición, que está dedicado al pop art. Ya nos situaríamos hacia los años 60, cuando tras dejar la Segunda Guerra Mundial una Europa devastada, los focos culturales se van a trasladar fundamentalmente a Estados Unidos, y vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito de la obra seriada, San Francisco, Los Ángeles y Nueva York como centros donde vamos a encontrar de nuevo talleres importantísimos donde los artistas van a realizar obras seriadas. Si empezamos en el pop art, que es ese movimiento propiamente ya americano, con una crítica a los mass media, con una crítica a esa sociedad de consumo ya exacerbado de ese pueblo americano de los años 60, vamos a encontrar el gran referente que Andy Warhol, quizá reconocible por obras como sus series de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, de la sopa Campbell. Y aquí tenemos una pieza preciosa con estas flores, que además me sirve para comentar que el pop art iniciará una nueva técnica dentro de la obra seriada, que será la serigrafía, que a diferencia de técnicas anteriores que eran por impresión, esta sería por filtración, con lo cual la manera de plasmar el color, la manera de abordar la obra gráfica será sutilmente distinta, y con un color además pues muy, muy, muy característico de Andy Warhol, de este artista internacional. Pop art también hubo en Europa, y también hubo un pop art español. Lo que pasa es que ese pop art no será tan tendente hacia una crítica a la sociedad de consumo, como más bien una crítica velada muchas veces, o algunas no tanto, hacia esos últimos años del franquismo, ya prácticamente en los albores de lo que será el inicio de la democracia. Y aquí tenemos, por ejemplo, piezas de Eduardo Arroyo, o también esta pieza muy curiosa del equipo Realidad. En esta ocasión no han traído piezas del equipo Crónica, pero seguro que para el espectador el equipo Crónica también es un movimiento referencial en este momento del pop art, en estos últimos años del franquismo, de la dictadura española, ya prácticamente, como les decía, acariciando la democracia. Y con eso llegamos a la última parte de la exposición, que sus comisarios han titulado Una visión poética del arte español en los años 80 y 90. Nos habíamos quedado hacia los años 60 y 70, que son los años propios del pop art, y vamos a llegar ahora a los años 80 y 90, lo que significa que muchos de los artistas de esta generación siguen vivos.
Hemos dicho que iniciábamos este recorrido con Picasso, porque Picasso trabajó en los talleres Mouglot, entre otros, en París, y que diferentes generaciones habían acudido a esos talleres, que prácticamente estuvieron abiertos hasta los años 2000. Es el caso, por ejemplo, de Miquel Barceló, pero como esta exposición se titula De Picasso a Barceló, vamos a acabar con él y vamos antes a hacer referencia a uno de los artistas españoles más importantes de la actualidad, que no es otro que el catalán Jaume Plensa, conocidísimo, reconocidísimo escultor, grabador, tiene obra en los 5 continentes. A lo mejor ustedes han visto algún espectáculo de la Fura dels Baus, pues Jaume Plensa ha sido prácticamente decorador de cabecera de esta compañía de teatro y esta compañía de espectáculos que es la Fura dels Baus. Son muy representativas, muy reconocibles, sus esculturas sobre agua, sus letras, sus rostros también, muchas veces finos, alargados. Esta es una serie preciosa que firmó en el año 2008. Bellísimos, ¿no? Los rostros y sobre todo esas figuras muy filiformes que son propias de este artista catalán, que, como les digo, sigue trabajando y sigue dando grandes alegrías. Gordillo es otro de los artistas, que quedaría un poco hacia el fondo. Gordillo es otro de los artistas importantes también de estos años 80 y 90. Tanto Gordillo como Jaume Plensa son ambos premio nacional de obra gráfica, que además es un premio importante que otorga cada año, y ambos son merecedores de ese premio. Y acabaríamos con el último de los artistas de esta exposición, que, como les decía, da nombre al título, De Picasso a Barceló. Barceló, artista mallorquín, artista también muy conocido, uno de los artistas además más cotizados de estos últimos años. Estas 2 piezas son del año 1999 y pertenecen a su serie Lanzarote, una serie que hizo entre el año 99 y 2000 en el archipiélago canario, que está dedicada, pues, evidentemente, con motivos marinos. Miquel Barceló, al igual que todos los artistas de alguna manera que acabamos de mencionar, pero especialmente Miquel Barceló, siempre han seguido los pasos del gran Picasso. Picasso, un poco más que puso el punto de origen, el inicio del arte contemporáneo en España. Y todos los artistas que le siguieron, que le continuaron, pues quisieron mirarse en el espejo de Picasso, y es el caso de Miquel Barceló, poniendo también, rubricando una exposición muy cerrada, muy compacta, que nos habla de la evolución gráfica de esta obra múltiple, con un corpus muy importante de artistas nacionales, pero también, como han visto ustedes, Chagall, Andy Warhol, con algunos destellos del panorama internacional. Esta exposición se puede ver en la sala de exposiciones de Villalisa, un espacio icónico para el Ayuntamiento de Benicàssim, que ha puesto en marcha y que es un regalo para todos los espectadores que quieran venir, vecinos y vecinas de Benicàssim, pero también turistas, y se puede visitar hasta el próximo 30 de mayo. Así que no se lo pierdan, aquí en Villalisa, en Benicàssim.